Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Oye, ese inicio con tan poco ánimo, ¿qué pasó? No, para nada. Súper animado, súper contento de estar aquí. Siempre hago un prólogo importante. Tienes toda la razón. Súper contento de estar aquí nuevamente, una nueva semana HDT. Mi nombre por aquí, José Pérez, para los que no me conocen. Del otro lado de la pantalla, Arturo López, mi compañero en más de 135, 100 casi 40 episodios. Creando buen contenido para toda la comunidad latinoamericana, hispanohablante, que nos sigue hace más de 2 años en este proyecto. Un proyecto que comenzó hace más de 2 años buscando darle herramientas, ayudar a la comunidad latinoamericana, hispanoparlante, que le gusta el trading y que en el momento y todavía no se conseguía buen material en español de gente que hablara del trading real, del trading como debe hacerse. Lo que se conseguía y todavía se consigue muchísimo, lamentablemente, es charlatanes que te echan el cuento de cómo hacerte rico con $500, 500 euros en 3 meses. Y como fuimos a lo mejor en parte presa de esa gente también comenzando, quisimos iniciar este proyecto dándole herramientas a la gente para que haga buen trading, para que entienda lo que es el trading de manera profesional y cómo mejorarlo. Por eso es que siempre hemos crecido muchísimo estos 2 años, ha sido un camino súper gratificante y una de las cosas que nos ayuda a crecer es cómo ustedes nos siguen en las redes sociales. Por eso siempre les recordamos que nos sigan. Estamos en Instagram como @hablemos.de.trading, estamos en Twitter como @hablemos trading, nuestro correo electrónico siempre abierto a sugerencias, a dudas, correo.ht@gmail.com. Hemos creado una biblioteca digital que tiene más de 50 libros en inglés, más de 20 libros en español, guías, calculadoras de riesgo, muchísimo material como para que pasen horas estudiando y mejorando su estilo de trading. También estamos en YouTube, episodios como este que tendrán una parte gráfica, es importante ayudarnos con la parte visual y se vayan a YouTube y nos sigan, hablemos de trading. Y bueno, súper contento. ¿Qué te parece esta introducción ahora? No, está mucho mejor. La verdad que bueno, igual episodio 142, más de 2 años haciendo contenido para ustedes. Y bueno, yo creo que parte de eso viene y de ahí viene como quizás la motivación de este episodio de, bueno, justamente hablar un poquito más, tenemos tiempo sin tocar como aspectos del análisis técnico y justamente hoy vamos a conversar sobre patrones de velas que a nosotros nos funcionan, que nosotros utilizamos y que consideramos, por eso el nombre quizás un poquito tan polémico, de que consideramos que son bastante poderosos a la hora de tomar posiciones. Bueno, como les comenté, igual recordarles antes de empezar con el tema, de que todavía están inscritas, ya abrimos la segunda etapa para el siguiente curso, así que quien esté interesado, que nos puede escribir sin ningún problema, le mandamos toda la información en correo.ht@gmail.com. Así que bueno, yo creo que para empezar, yo creo que lo primero sería, diría yo que es lo más lógico, es bueno, rápidamente hablar un poquito sobre las velas japonesas. Bueno, las velas japonesas no es más que una representación del precio de un activo, y es una de las formas más, yo creo que de las más utilizadas y las más comunes a nivel de análisis técnico y de representación del precio en una gráfica. Eso no significa que no existan otras, hay personas que utilizan otros medios de representación del precio, pero las más utilizadas, las más comunes, y yo creo que es de las más, yo diría más importantes, más fuertes por todas las herramientas, por todos los elementos que la componen y toda la información que te da. Los gráficos de vela son llamados también gráficos OHLC porque son gráficos, o sea, te muestran el precio de un activo y te entregan esas cuatro informaciones. Te entregan el precio de apertura, el valor mínimo, el valor máximo y el valor de cierre de la vela, del precio durante ese periodo de tiempo. Yo creo que acá tengo rápidamente ¿Me confirmas, porfa, José, si se ve la imagen? Sí, se Eh, ve. ya, básicamente, bueno, esta es como la estructura de lo que es una vela japonesa. Las velas van a depender del time frame en el que en el que nos encontremos. Si estamos hablando de velas diarias, estamos hablando de esta información para el día de trading, por decirlo de alguna forma. Entonces, si es una vela alcista, está representada por un color verde.
y te entrega el precio de apertura, que es el inicio del cuerpo de la vela, el precio de cierre, que es el fin del cuerpo de la vela, y estas dos líneas que uno ve arriba y abajo, que son justamente lo que se llama como colas o sombras, que lo que va a representar la que está por debajo del cuerpo, el mínimo, el valor mínimo alcanzado, y el valor máximo la vela superior. En el caso bajista es, bueno, es totalmente lo contrario. Lo que se invierte es justamente los precios de cierre y de apertura. Entonces, donde abre el precio de ese activo va a ser en la parte superior del cuerpo de la vela, y donde va a cerrar va a ser en el cuerpo, en la parte baja sí, en la parte baja del cuerpo de la vela. Estamos hablando del cuerpo de la vela, es como es justamente el rectángulo que estamos viendo sólido dentro de la misma imagen. ¿Qué ibas a comentar, José? No, bueno, que una de las motivaciones de este episodio es que nosotros sabemos y entendemos que mucha gente está siempre en la constante búsqueda de cómo mejorar su operativa. Y esa es la motivación principal de este episodio, darte herramientas para que a lo mejor no modifiques enteramente tu estrategia, pero que sí le agregues a lo mejor pequeños detalles que te puedan ayudar muchísimo en la toma de decisiones, porque a lo mejor tú eres un trader de rompimientos o eres un day trader que está esperando y opera una estrategia de rompimiento en base al rango de la primera media hora de mercado. Y esto que te hablaremos hoy, que no hicimos esa introducción del nombre del episodio, que ya lo vieron en pantalla, esos tres patrones de vela importantes que te pueden ayudar a tu operativa, no significa que vas a cambiar toda tu operativa en base a esto. Significa que puedes agregarle un plus, puedes agregarle ese pequeño detalle que te puede dar o confirmación o ese pequeño punto adicional para entrar con un poquito más de riesgo si no te sientes que a lo mejor la operativa tiene buen acompañamiento en volumen, o a lo mejor sientes que el día no se está dando tan bien o el patrón no está tan bien definido. Estas herramientas de hoy, estos tipos de patrones, sé que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu operativa, sin que caigamos, que es la parte también importante, en esas operativas diseñadas con 30 indicadores y 45 puntos de confirmación. Siempre entendiendo que mientras más sencillo, no significa más fácil, pero sí el approach más simplista a tu operativa te va a ayudar a eliminar muchísima de esa incertidumbre con la que operas día a día. Bueno, yo creo igual que también esto es, o sea, a ver, dos cosas. Quizás es un episodio para personas que hacen análisis técnico. Y yo creo que también, bueno, depende, o sea, si hay personas que utilizan alguno de estos tipos de patrones, les va a ayudar mucho quizás ver como otro punto de vista, o quizás como, bueno, como sentirse identificado con el punto de vista de nosotros, y no significa que esto sea la verdad absoluta ni que no se puedan operar otros patrones. Si ustedes buscan en internet, hay millones de patrones de velas, hay millones de patrones chartistas, hay cualquiera, o sea, quizás no millones, pero hay una variedad muy grande, y uno lo que hace es que uno los adapta a como la estrategia de cada uno. Yo creo que estos son como los que, no, bueno, los que más ocupo yo, son por lo menos los dos primeros que vamos a hablar. Pero el tercero también me parece muy interesante y me gusta mucho operarlo. Entonces yo creo que está bastante basado en como la opinión de nosotros, y que puede ayudar mucho si en dado caso o sea, analizas técnicamente los activos. Eh, pero, y también, y bueno, y considero igual lo mismo que tú comentas, José, si no utilizas estos patrones, no significa que tienes que cambiar toda tu estrategia para pasarte a estos patrones ni nada por el estilo, sino simplemente, bueno, ver otro punto de vista y ver qué te sirve y qué no te sirve, o qué puedes agregar del análisis que nosotros utilizamos de este tipo de velas para el tipo de velas que tú operas. Yo creo que también esa es otra forma de verlo. Pero bueno, ya dando esa explicación de qué son las velas japonesas, yo creo que pasaríamos ya al primer ejemplo, o a la primera vela, el primer patrón de vela, que no es más que los martillos. Eh, la verdad que nosotros, ya basándonos en, bueno, justamente en, ¿cómo se llama? La definición de lo que es una vela japonesa, podemos ver que, bueno, los martillos alcistas, a simple vista, uno los ve y son bastante marcados, y son bastante marcados, y son bastante como vistosos, o sea, uno los puede ver fácilmente en la gráfica. Pero lo interesante de este patrón es, bueno, toda la información que tú puedes conseguir, o que tú puedes, no que puedes conseguir, sino que puedes como inferir
y analizar de ellos. ¿No? Al final estamos hablando de exactamente lo mismo. Un martillo alcista no es simplemente, fíjense que la vela es prácticamente, se llama, le dicen martillo porque, bueno, porque tiene una forma de martillo y la característica principal es que tiene una cola, ya sea inferior o superior, dependiendo del tipo de vela, que está muy marcada, que es muy grande, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que significa y cómo es como nosotros o sea, cómo se puede interpretar o cómo lo podemos utilizar nosotros? El martillo alcista, yo, uno lo puede ver dentro de la gráfica, es más eh, um, es como la recuperación del precio, ¿verdad? Si estamos hablando de un martillo alcista, de es como esa batalla que hay entre compradores y vendedores, ¿verdad? Donde hay una fuerte presión, ¿verdad? De parte de los vendedores, en el caso del martillo alcista, de que el precio caiga, ¿verdad? Pero automáticamente los compradores entran y el precio recupera toda esa caída tan grande que tuvo e inclusive termina cerrando por encima del precio de apertura. Y eso lo que te está indicando es una fuerza, o sea, una fuerza hacia el lado alcista bastante grande. Obviamente hay que ver otros factores, no solamente esto, pero es esa, porque si ustedes lo ven y ustedes analizan esta vela, lo que estamos viendo es, bueno, el precio de apertura ocurre aquí, al inicio o sea, en la parte baja de este rectángulo. El precio intenta caer, ¿verdad? Los vendedores intentan tumbar el precio, llega hasta este mínimo, ¿verdad? Y automáticamente él recupera y cierra por encima inclusive del precio de apertura. Entonces, fíjense la fuerza que está la fortaleza o lo positiva que se puede ver o que se puede interpretar esta vela. En el caso del Sista es todo lo contrario, es justamente, bueno, la debilidad tan grande que está mostrando el precio por esa misma guerra entre compradores y vendedores. Es la misma forma de analizarlo, pero a la inversa. Estamos hablando de que los compradores quieren elevar el precio del activo, pero entra un grupo de vendedores muy fuerte y lo que hacen es que tumban el precio y logra cerrar eh, por debajo del precio de apertura. Y por eso se forma este martillo bajista. Entonces, es o sea, yo siento que es muy poderoso esta vela, justamente por esa información que estamos obteniendo. Estamos obteniendo justamente bueno, una interpretación en tiempo real de lo que está ocurriendo entre compradores y vendedores. Eso no significa que las demás velas o los demás tipos de velas no te estén dando esa información, pero fíjense lo poderoso que puede ser el interpretarlo de esta manera, el verlo de esa forma. No sé, José, ¿qué opinas tú? Bueno, tengo aquí dos ejemplos donde se ve muy bien. Déjame compartir pantalla yo. Donde se representa ya muy bien gráficamente en una gráfica, y casualmente esa gráfica es la de AMD. Como saben, somos unos locos por AMD, siempre tradeándola. Y donde se ve muy bien lo que dice Arturo, ¿no? Es ese cambio, es ese patrón de vela que nos permite identificar dónde es que eso es lo bonito de las velas japonesas y el análisis técnico como tal. El análisis técnico no predice nada, pero sí nos permite, en base a la data pasada, identificar más o menos qué es lo que estaba pasando y qué es lo que podría, y por eso uso podría eh, como una posibilidad pasar en el futuro. En este caso, confirme si se ve la pantalla con Sí. AMD. No MD en vela semanal. Es correcto. En velas semanales, porque me gustó mucho este patrón de vela, porque representa eso, ¿no? Representa ese punto en el cual, ya vemos aquí en el medio, una vela que se desarrolló el 20 de enero del año 2015, donde el precio, hubo una fuerte batalla. AMD venía con una tendencia bajista, venía cayendo, y llega a este punto donde la vela, donde el precio de apertura se da alrededor de 2.4. Y bueno, me da risa como vemos como hace 8 años AMD valía $2 y ahorita vale más de $140. Sube un poco y después se da esta batalla donde crea un máximo o un nuevo mínimo, alrededor de los $2. Después llega un tope que no llega a ser muy trascendental, no llega a ser muy importante, y eventualmente termina cerrando. Y se da este patrón, que es el patrón de martillo, que lo bonito del martillo es que cada vez que vemos, o no cada vez que vemos, pero cuando vemos un martillo, lo que nos sugiere el martillo es, en base a la posición, es que viene un cambio de tendencia de lo que venía siendo el precio. Aquí vemos cómo el precio venía con una tendencia claramente bajista, y en el momento, por lo menos a corto plazo, donde sea el martillo, donde los vendedores no pudieron tomar control, si bien lleva durante un momento de la semana de que duró esta vela, lograron tocar unos nuevos mínimos,
el precio no logró cerrar por encima de ello, por debajo de ello, cerró ligeramente por encima del precio de la apertura y posteriormente lo que vimos fueron 3 semanas de un movimiento bastante pronunciado al alza. Entonces, una persona que esté operando velas japonesas, una persona que esté operando martillo en este caso, podría usarla como una razón de entrada, podría identificar, bueno, a lo mejor yo quiero entrar en el punto más alto o quiero monitorear muy bien cuál es el siguiente punto por encima de esa vela martillo, a lo mejor definir una entrada justamente en el punto inicial, diciendo, bueno, si ese es mi punto máximo, yo quiero tener el punto de entrada justo por encima de la vela de martillo, quiero tener el stop, que el stop, ojo, esto va a depender muchísimo de muchos factores, cómo quieras operar tú. A lo mejor tú dices, mira, y mi stop quiero que esté por debajo de el punto mínimo de ese martillo. Yo generalmente no lo recomiendo, generalmente recomiendo más un punto como que sea la estructura de lo que tenga la formación. Podemos decir en este caso, vamos a tratar de trazarlo aquí. Porque generalmente los martillos tienen esa vela muy pronunciada, esa mecha muy pronunciada. Yo lo pondría por debajo de la estructura con una entrada justo por encima de lo que fue el punto máximo de cierre de la vela y a lo mejor un target que puede estar definido en base a lo que tu operativa lo diga, pero vamos a suponer en este caso un buen target hubiese sido el punto. Esta media móvil que uso yo muchísimo y te hubiese dado una operativa muy buena porque es eso, en el momento que se da el martillo se ve esa lucha entre compradores y vendedores. Ojo, también tengo un ejemplo aquí clarísimo de lo que es el caso inverso, un martillo inverso en el cual la tendencia viene con cierta fuerza alcista y una tendencia al alza y en este momento vemos como después de una vela de bastante movimiento y hasta buen volumen, vemos como, y ojo, aquí hay dos cosas que me gusta y sé que Arturo le va a hacer hincapié aquí. Eh, la vela de martillo debe estar acompañada por un volumen donde se identifique qué es lo que está pasando. Venimos en este caso, en este ejemplo de martillo invertido, una corrida alcista por parte del precio con un buen volumen y unas velas bastante fuertes. Y de repente vemos cómo se está formando el martillo, vamos a suponer que lo estamos viendo en tiempo real, y vemos cómo el volumen del martillo es inferior al volumen de las semanas anteriores o de las velas anteriores. Y vemos claramente cómo, como lo define el martillo, cómo estamos ante una vela que abrió en un punto, tocó un punto máximo, no logró superarlo, cerró por debajo del punto de apertura, ya nos queda una vela de movimiento negativo, por así llamarlo, y a partir de ahí, cuando hacemos esta evidencia, la sumamos con el volumen, vemos lo pronunciado que fue la mecha, lo pequeño que fue el cuerpo, ya esto es un indicativo inmediatamente de que tenemos una posibilidad bastante cierta de un movimiento a la baja, que incluso en este punto hubiese sido difícil capturar porque después abrimos la semana siguiente o la vela siguiente con un movimiento, un gap que nos dio entre esta vela martillo y la siguiente vela. Pero eso solamente un par de ejemplos para que vean cómo usando los martillos, cómo usando estos movimientos podemos identificar posibles cambios de tendencia. Claro, no, igual que, bueno, lo que pasa es que, claro, todo va a terminar siendo, dependiendo de la estrategia de cada quien y todo el tema. Yo, por ejemplo, en la vela anterior hubiese colocado el stop loss a juro y porque sí, porque así es como lo hago yo, por debajo de la vela, porque es justamente la que me está dando la entrada. Pero como la estás viendo en velas semanales, quizás pues, uno podría verla en diario, a ver qué otra cosa puede, o sea, como que el motivo de entrada es quizás el rebote en velas semanales, ese martillo en velas semanales, pero ver un punto de entrada como más consolidado en velas diarias de forma tal de tener una mejor operación. Pero claro, vamos a lo mismo. Esto termina siendo justamente un tema de cada quien del análisis y de cómo le funciona a cada quien. Ahora, yo sí, bueno, de las consideraciones que creo, y eso lo vamos a hablar al final del episodio, uno puede ver martillos en donde sea. Uno puede ver, o sea, tú ves la gráfica de un activo y vas a encontrar en muchas oportunidades, o sea, formaciones de velas tipo martillo. Pero lo que hay que buscarle siempre es un contexto. Y es justamente lo que está haciendo José con los ejemplos. No es solamente tomar el patrón por tomar el patrón, sino tiene que tener un contexto en eso, porque generalmente puede ser que tú consigas, no sé, estás en una tendencia alcista y de repente te consigues un martillo bajista, pero entonces no hay contexto de dónde se está formando eso. Entonces puede ser que esté un martillo bajista o un martillo alcista en el medio de la nada. Y sí, puedes interpretar exactamente esto mismo que hemos conversado, de decir, bueno,
el precio a esta guerra entre compradores y vendedores y al final viene esa fortaleza en cambio de un martillo alcista o una debilidad en cambio de un martillo bajista, pero luego el precio hace todo lo contrario y es porque le falta como contexto a la vela. O sea, eh, no es tomar el patrón, o sea, tomar la operación porque solamente se formó el patrón. Hay que ver, hay que tener un poquito más de contexto con eso. Pero no me quiero adelantar con eso. Ahora, yo creo que este es uno de los favoritos, yo creo que es uno de los que más utilizo, tanto para day trading como para swing trading. Son de los patrones que más me gustan porque justamente es esto que venimos hablando de lo que podemos ir conversando. Y yo creo que es súper poderoso cuando uno le busca ese contexto que estamos comentando. Ahora, el siguiente patrón que vamos a hablar es sobre las envolventes. Segundo patrón que a nosotros nos gusta mucho es las envolventes, tanto alcistas como bajistas. Y no es nada más, ahí sí se ve la pantalla, Sí, ¿verdad? sí. Sí, ya. Las envolventes no es más y menos que, o sea, no es nada más y nada menos que es una serie, o sea, dos velas que son de este tipo, que el concepto del tipo de vela es como la Marubosu, que simplemente es una vela que es fuerte, o sea, que tiene un cuerpo muy pronunciado y tiene pequeñas colas, tanto a la alza como a la baja, y simplemente lo que denotan es como una fortaleza en el movimiento. Si por ejemplo, si la vela es de color rojo, que es bajista, bueno, es una fuerza que viene bajista y en dado caso, si es verde, bueno, es una fuerza alcista que viene. Ahora, pero cuando se combinan las dos, ¿verdad? Cuando ocurren estas dos, que ojo, algo bastante curioso es que cuando las vemos, generalmente todas las velas y los patrones de velas siempre los vamos a ver teóricamente muy bonitos, muy definidos, pero cuando vamos a la práctica se pueden ver un poquito más distorsionados y los vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Pero teóricamente una envolvente alcista y una envolvente bajista está representada por estas dos velas, una bajista y una alcista, que lo que indica es justamente, bueno, un posible cambio de tendencia dependiendo igualmente del contexto en donde nos encontremos. Entonces, esto lo que implica es, bueno, viene una fuerza caída bajista, ¿verdad? Y lo que hace a la vela siguiente, lo que hace es que viene una gran fuerza alcista y lo que hace es que, bueno, si hay una continuación de este patrón, lo que termina siendo es como que, bueno, la guerra entre el compradores y vendedores, le ganaron los compradores y el precio continúa al alza. Es un patrón o sea, a mí me gusta mucho este patrón, sobre todo porque te permite colocar, al igual que las velas, que los martillos, te permite colocar un stop loss muy definido sobre una zona de precio, o sea, bajo una zona de precio bastante fuerte, bastante interesante. Entonces, al final termina siendo, uno lo que hace es que coloca la entrada, la coloca a la continuación de la envolvente y el stop loss lo colocas por debajo de la envolvente. En el caso bajista es exactamente lo mismo, simplemente es una vela alcista seguida por una vela bajista que lo que denota es ese posible cambio de tendencia pero a la baja. Yo tengo algunos ejemplos y los voy a buscar acá un momentico que justamente están... Mire, yo creo que este es el ejemplo que más... ¿Me confirmas, porfa, José, si se ve? Sí, sí. Ya, mira. Yo lo marqué previo como a la preproducción del episodio. Esto fue una operación que yo tomé en FCX yo diría, esto fue en marzo de este año. Fue una operación de swing trading, fíjense que estamos en velas diarias. Y yo lo marqué muy bien acá, ¿verdad? Estas dos velas, ¿verdad? Prácticamente es una envolvente alcista. Es una envolvente alcista que, buscándole contexto, se encuentra sobre una zona de precio importante, que es la media móvil, la media móvil de 200 periodos, eh, por lo que a mí me llamó mucho la atención donde se estaba formando, me llamó mucho la atención el volumen que estaba formando sobre esa vela y automáticamente para mí eso fue una entrada en el activo. Entonces, como le estábamos comentando, bueno, la idea sería colocar la entrada a la continuación del movimiento del envolvente, ¿verdad? El stop loss por debajo del envolvente y bueno, y el movimiento hasta donde tú proyectes. Ya si tú lo proyectas hasta la próxima, ponte, yo había dibujado, esta era la otra la zona de
de resistencia que venía. Bueno, justamente hasta esta zona aproximadamente fue que se tomó la entrada. Pero fíjense lo poderoso que es eh, esta entrada, o sea, ese patrón. Y lo que podemos ver es lo que justamente comenté al principio de que no es, o sea, no son perfectamente como está dibujado teóricamente. Fíjense que el patrón de vela, independientemente de que no se formó completa la vela bajista, la vela alcista que vino al día siguiente prácticamente, y por eso se llama envolvente, porque envuelve completamente el precio de la vela anterior. Incluso este tipo de patrones los podemos ver también diferentes, o sea, no solamente se puede considerar un envolvente alcista si el precio de la vela alcista, de la siguiente vela, está, o sea, cubre prácticamente completa la vela anterior. Puede ser que cubra un poco menos y que luego con la continuación del movimiento se cumpla como el patrón. Puede ser muchas veces, como hay un ejemplo, si no me equivoco, lo tengo, eh, si no me equivoco, estaba en AM, no, en MU, eh, que estaba, fíjate, este envolvente, este ejemplo que está acá, que es prácticamente un envolvente bajista, ¿verdad? Y estamos igual, es el mismo contexto y fíjense que al final el precio el precio de la vela bajista no cubre completamente todo el precio de la vela anterior, pero prácticamente está haciendo justamente el patrón de vela y haciendo la continuación a la baja. La verdad que se puede, mira, incluso este ejemplo también puede ser un envolvente bajista. El, hay varias formas de interpretarlo, lo que pasa es que hay que darle contexto y eso ya va a depender mucho de cómo, bueno, del ojo de cada quien y del análisis y de lo que le funciona a cada quien. Muchas veces, o sea, a mí, por ejemplo, cuando están, a pesar de que esto se puede considerar como un envolvente bajista, a mí no me gusta tomarlas así, a mí me gusta que sean un poquito más limpias, que sean como este estilo o como la que vimos en FCX, que es como mucho más, eh, sí, llamémosla limpia, la verdad, esa es como la forma. Ahora, no sé, José, si tú quieres comentar algo sobre las envolventes. No, bueno, a mí las envolventes me encantan porque cuando las acompañamos con volumen, te da, aparte de una razón clara de entrada, inmediatamente mi stop la coloco debajo de ella porque sé que esa es mi razón principal de entrada. Y me gusta mucho porque es una clara definición de quién está en control ahora del precio. Una vez que esa vela envolvente envuelve, a la redundancia, la vela anterior, como en este ejemplo que tenemos en pantalla, que está súper, súper claro, inmediatamente está definiendo quién está en control del precio. Y eso nos permite colocar una buena entrada y colocar un buen stop que aunque no se dé el 100% de las veces, es una operativa que yo tomaría cada vez que se dé. Claro. Sí, es más, este ejemplo de AMD, o sea, los otros ejemplos que había colocado eran ejemplos para swing trading, pero este es un ejemplo intradía en AMD y justamente fíjense que el patrón del envolvente ocurre y la vela alcista, ¿verdad? Porque es un envolvente alcista, la vela alcista que la compone cubre completamente el precio, inclusive cierra por encima de los precios, del rango de precios que tuvo la vela bajista. Y es súper, súper, o sea, es súper poderoso para eso. Yo creo igual que con esto ya podríamos pasar al último patrón de vela, que justamente es un patrón que yo no ocupo mucho, pero me parece que es súper poderoso, que es las que se llaman la estrella de la mañana o la estrella de la noche, que son Morning Star y Evening Star. Este es un patrón de vela que está formado por tres velas. Fíjense que el martillo alcista está conformado por una sola vela, la envolvente por dos velas y este tipo de patrones está formado por tres velas. Y no es más que esta combinación que estamos viendo. Si la Morningstar es para rebotes y cambios de tendencia al alza y justamente está formada por tres tipos de velas. Lo que hace es que está llegando, primero empieza con una vela bajista, ¿verdad? Luego le sigue una segunda vela que lo que muestra es que es una vela tipo doji, que es una vela que es como de indecisión, y seguidamente viene una vela alcista. ¿Qué es lo que significa esto y cómo se puede interpretar? La vela doji, que yo creo que es como lo principal y lo fundamental acá, es justamente la que hace, ¿verdad? Que la que indica cómo
vamos a decir, como el freno en la caída, por decirlo de alguna forma. Ojo, todo esto sumado con el contexto, o sea, estamos hablando del patrón como tal. Entonces, viene la caída del precio, ¿verdad? Luego viene una vela tipo doji y lo que vemos es como una pausa y una indecisión del movimiento de si quiere continuar a la baja o quiere cambiar de tendencia y subir. Y luego seguidamente viene una fuerte vela alcista que lo que hace es que, o sea, como que confirma el rebote sobre esa zona sobre la zona donde se encontraba. Cuando estamos hablando de la Evening Star es el caso contrario, es para cambios de tendencia a la baja y justamente está formado por las mismas tres velas, pero lo que cambian es la vela bajista o sea, perdón, la vela de rebote es una vela fuerte bajista y lo que hace es que confirma el rebote sobre esa zona de resistencia. A mí me parece que es muy fuerte este patrón, o sea, me gusta mucho, sobre todo porque al componerlo tres velas, ya no solamente estás basándote en el indicativo de una sola vela sobre un contexto, sino ya estás viendo como continuación de los movimientos. Por lo que y yo creo que es algo importante que deberíamos recalcar en esto, la vela que confirma, por decirlo de alguna forma, el cambio de tendencia, tiene que ser, o sea, tiene que prácticamente envolver a la vela bajista, o sea, a la vela que inició el patrón. En este caso, en la Morningstar, la vela alcista, que es la tercera vela, tiene que cubrir los precios en las en los precios el que cayó en la vela bajista. Y no sé si me estoy explicando bien, José. Sí, 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 yo lo entiendo perfectamente. Incluso aquí tengo un ejemplo que me gusta bastante porque es la representación de todo lo que estás diciendo. Cómo esa vela que sigue el movimiento del doji tiene que ser envolvente con respecto a por lo menos el doji. Aquí tengo en pantalla, confírmame si se ve. Sí, sí se ve. AMD en 5 minutos. Y disculpa que no salimos de MD, pero es que MD tiene mucha tela que cortar. Que ojo, como lo dijimos anteriormente, por ejemplo aquí, a lo mejor la vela que precede el Morningstar no es la vela de más formación, pero una de las cosas que me gustó es que si vemos esta vela dentro de la vela anterior, todavía está dentro de todo el movimiento envolvente, por así decirlo, de la vela anterior. Entonces para mí, realmente este es un solo movimiento, que se da a lo mejor de esta forma. Y después vemos cómo se forma la vela, el Morningstar, pero en este caso sería un Evening Star porque es Recordemos que el nombre de estas velas viene básicamente como que esa estrella del amanecer y de la noche, ¿no? Como básicamente va quedando sola envuelta dentro de dos movimientos. Un movimiento que en este caso, que es para un movimiento bajista, viene envuelto de un movimiento que viene al alza, se da esa vela que queda envuelta dentro de los dos patrones y después cae el movimiento. Y después de la primera vela, vemos cómo la vela queda, el doji queda totalmente envuelto entre este grupo de velas con dos diferentes tendencias. La segunda o la tercera vela, mejor dicho, como dice Arturo, es una vela que envuelve por completo el movimiento y es la que te termina de dar la confirmación. Porque no haces nada con una sola vela que después no siga con ese movimiento y creas que a lo mejor, mira, esta sí es la vela, pero el movimiento no siguió, pero eventualmente va a cambiar. No, la tercera vela, a juro, tiene que tener ese cambio o ese definir ya una vez ese cambio de tendencia. Entonces, si bien en este caso una de las cosas que me gusta es que tú puedes, para una operativa bajista como en este caso, puedes colocar un stop en el cierre de lo que fue la vela que te confirmó, la tercera vela, o que es la vela siguiente después del patrón de vela como tal, es la vela que te confirma el movimiento, que te confirma que sí es posible un cambio de tendencia y pones el stop justo por encima, justo encimita de tu vela Evening Star. De esa forma, ven cómo eventualmente se da un movimiento bajista muy bueno, que haberlo aprovechado, eso hemos hablado de tranquilamente, una operativa con un riesgo, una relación riesgo-beneficio mayor a 2.5. También tengo un par de ejemplos en Bitcoin que me gustaron bastante, por aquí los debo tener marcados. A ver si los consigo por aquí. Bueno, yo creo que igual o sea, este tipo de patrones de vela son muy fuertes justamente por eso, o sea, al colocarles ese contexto y al colocarles o sea, y esa confirmación del rompimiento, porque al final termina es como el, confirmando como el cambio de tendencia. Cuando tú tienes el patrón y tomas una entrada a la continuación del patrón, claro, te da perfectamente
la confirmación del movimiento. O sea, eso no significa que siempre se vaya a dar, pero a lo que voy es que tienes un muy buen punto de entrada. Y aquí lo vemos nuevamente, ¿no? Ya para ir cerrando, vemos cómo se forma una primera vela que viene con una clara tendencia alcista, vemos cómo se forma la vela, el Lightning Star en este caso, y la tercera vela es una vela de un movimiento envolvente que envuelve no solamente la anterior, sino las dos anteriores para después seguir ese movimiento bajista. A mí me gusta mucho este patrón, principalmente me gusta mucho en day trading. A lo mejor en swing trading realmente no creo haberlo utilizado porque principalmente opero rompimientos con fuerza, pero en swing trading, en day trading me da mucho valor porque me puede confirmar a lo mejor un cambio de tendencia en un punto de resistencia o soporte que me dé ese valor de entrada con seguridad y que me permita entrar con una entrada que ya me da confirmación. Por lo menos aquí lo vemos cómo se da la vela, se da la tercera vela envolvente con mucho volumen donde yo podría entrar claramente en cualquier punto o al cierre de la vela con un stop justo encima de la vela anterior y me se da un movimiento bastante aceptable. Sí, bueno, y a mí, bueno, yo no tengo mucho más que agregar a eso. Yo creo que rápidamente, hablando de, bueno, los tipos o como las recomendaciones para el uso de los patrones de vela, yo creo que lo primero es, bueno, lo que hablamos sobre el contexto. No tomar una entrada o no tomar una posición solamente porque se encuentra el patrón de vela. Hay que verle el contexto y justamente verle el contexto me refiero a, bueno, ver en qué zona de precio se encuentra. Fíjense que el ejemplo del envolvente alcista en FCX ocurría sobre MA200, que es una zona de precio relevante. Estos patrones no son infalibles y cuando uno los utiliza y uno les coloca, les agrega como otros indicadores como el volumen y aparte los toma sobre zonas importantes de precio, ya sean resistencias, soportes o los mismos patrones chartistas, bueno, se vuelven mucho más poderosos y mucho más eh, o sea, posibles para una posición. No, yo creo que eso es como básicamente yo diría que es lo más relevante con respecto a los patrones. Eh, y bueno, como dijimos al principio del episodio, creo que lo más importante es eh, a- trabajarlos con lo que a uno le funcionen, con los que a uno le sirvan. Yo creo que la idea de este episodio era, bueno, compartir justamente, bueno, los que nos funcionan a nosotros y los que utilizamos nosotros para poder, para que ustedes puedan agregarlos a su operativa lo que más les sirva. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio. No sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro Twitter que es Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.ht@gmail.com. Cualquier consulta, feedback, no duden en escribirnos. Y bueno, nuestro canal de YouTube, este es un episodio que sería muy bueno que vean en YouTube para ver los ejemplos gráficos que es Hablemos de Trading. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.